Buenas noches para todos en este caminar, en este peregrinar como misioneros de la esperanza, ya en los últimos días, por así decirlo, de este año litúrgico. Qué bueno que en la cercanía de la culminación de este año, con la solemnidad de Cristo Rey, vivamos hoy nuestro momento de encuentro, nuestra acogida de la palabra, nuestra reflexión en torno a la oración. Iniciemos en todo este momento bajo la guía del Espíritu Santo, invocando el nombre de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nacho. Muy buenas noches a todos. Y también un saludo fraterno, eclesial para todas las personas que luego contemplen este registro audiovisual de nuestro encuentro. Que valga la pena la ocasión que este primer momento en el que vamos a reflexionar la santificación del nombre de Dios a partir de la primera petición del Padre Nuestro. Entonces vamos a visualizar y a escuchar el soporte que el Catecismo de la Iglesia Católica le hace al compendio de la Iglesia Católica. Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica 588. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita. Del Catecismo de la Iglesia Católica. Santificado sea tu nombre. El término santificar debe entenderse aquí, en primer lugar, no en su sentido causativo, solo Dios santifica, hace santo, sino sobre todo en un sentido estimativo, reconocer como santo, tratar de una manera santa. Así es como en la adoración, esta invocación se entiende a veces como una alabanza y una acción de gracias. Pero esta petición es enseñada por Jesús como algo a desear profundamente y como proyecto en que Dios y el hombre se comprometen. Desde la primera petición a nuestro Padre, estamos sumergidos en el misterio íntimo de su divinidad y en el drama de la salvación de nuestra humanidad. Pedirle que su nombre sea santificado nos implica en el benévolo designio que Él se propuso de antemano. Carta a los Efesios 1:9. Para que nosotros seamos santos e inmaculados en su presencia en el amor. Carta a los Efesios 1:4. En los momentos decisivos de su economía, Dios revela su nombre, pero lo revela realizando su obra. Esta obra no se realiza para nosotros y en nosotros más que si su nombre es santificado por nosotros y en nosotros. La santidad de Dios es el lugar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de Él en la creación y en la historia, la Escritura lo llama gloria, la irradiación de su majestad. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Génesis 1:26, Dios lo corona de gloria, Salmo 8:6. Pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. Carta a los Romanos 3:23. A partir de entonces, Dios manifestará su santidad revelando y dando su nombre para restituir al hombre a la imagen de su Creador. Carta a los Colosenses 3:10. En la promesa hecha a Abraham y en el juramento que la acompaña, Dios se compromete a sí mismo sin revelar su nombre. Empieza a revelarlo a Moisés y lo manifiesta a los ojos de todo el pueblo, salvándolo de los egipcios.
se cubrió de gloria. Éxodo 15:1. Desde la alianza del Sinaí, este pueblo es suyo y debe ser una nación santa o consagrada, que es la misma palabra en hebreo, porque el nombre de Dios habita en él. A pesar de la ley santa que le da y le vuelve a dar el Dios santo, sed santos porque yo el Señor vuestro Dios soy santo. Levítico 19:2. Y aunque el Señor tuvo respeto a su nombre y usó de paciencia, el pueblo se separó del Santo de Israel y profanó su nombre entre las naciones. Por eso, los justos de la antigua alianza, los pobres que regresaron del exilio y los profetas se sintieron inflamados por la pasión por su nombre. Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne, en Jesús como Salvador, revelado por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Padre Santo, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. San Juan 17:19. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre, Juan 17:6, porque santifica Él mismo su nombre. Al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Resumen. Al pedir, santificado sea tu nombre, entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre, revelado a Moisés, después en Jesús, por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. Bueno, ahí tenemos entonces la visualización de la transparencia del compendio de la Iglesia. Y valga la pena unos comentarios a esto que acabamos de escuchar. Ante todo, ese verbo santificar, aplicado al nombre de Dios, nos dice el catecismo, no es en un sentido causativo, sino estimativo. Es decir, causativo es cuando se hace santo algo, mientras que estimativo es reconocer que el nombre de Dios es santo. Pues descubrir y con el actuar, con el trato que le damos a Dios, el reconocimiento de la santidad de su nombre. Bien, entonces, así podemos no concluir, pero sí razonar que en el ser humano, en cambio, al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, la santidad en el ser humano está llamado a la santidad, pero ahí sí en un sentido causativo, a partir de la santidad de Dios, que lo creó a su imagen y semejanza. En cuanto al nombre de Dios, sabemos que fue en primer lugar revelado a Moisés. Hasta Moisés, la historia sagrada no nos manifiesta el nombre. Al contrario, era innombrable. Dios no se podía nombrar porque darle un nombre era considerado como una actitud de dominio, de dominación. A Moisés, el nombre, Moisés no le pone el nombre, sino que se lo revela, Dios se lo revela. Y por supuesto en Jesucristo se revela
el nombre Padre. Y en carne, en la encarnación de Jesús, se da finalmente la santificación del ser humano y de toda la creación. Santidad que perdió el hombre por el pecado, pero que es restituida en él por la redención de Jesucristo y por lo tanto la salvación del ser humano es ser cobijado por la gloria de Dios, la santidad de Dios. Ese serían los comentarios básicos que se me ocurren en este momento. No sé, Padre Nachito, si hubiera alguna otra cosa que resaltar también. Bueno, pues en este avanzar en la profundización de la oración desde esta oración que Jesús nos enseñó, la expresión que en este día reflexionamos, el santificar, sencillamente es reconocer ese amor de Dios, que es el que hace de nosotros santos, que nos hace hijos, porque si Dios es santo y nosotros somos sus hijos, lo normal es que seamos de verdad santos, que la santidad de Dios, que se manifiesta también en la cercanía al ser humano, sea el que toque nuestra realidad y nos ayude también a ver la santidad no como una utopía irrealizable o como un hecho que no tiene sentido en el mundo de hoy, en el tiempo de hoy, sino más bien como un medio a través del cual nuestra fe, nuestro caminar, nuestro peregrinar alcanza plenitud. Gracias, Padre Nachito. Efectivamente, sí. La vocación del hombre, el libro del Levítico, y nos lo mencionaba el Catecismo, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Esa es la vocación del ser humano y por lo tanto es alcanzable, que a veces se tiende a tener una imagen del Dios como tan santo, tan soberano que resulta inalcanzable. Bueno, entonces vamos a disponernos para pasar a nuestro segundo momento de la lección divina de esta noche. Vamos entonces a disponernos para emprender este segundo momento. Y, por supuesto, recordemos lo que esa imagen de acogida que tenemos para el tercer martes, historia de salvación. La historia de salvación no la podemos mirar como un pasado, como una narración de la Sagrada Escritura. Estamos llamados a ser protagonistas de esa historia de la salvación. Recordemos también que en esa imagen de acogida, ahí se nos dice, se nos recuerda aquella frase de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué tienes para decirme hoy, Señor? Nos tiene esa invitación. Y la segunda imagen ya nos involucra en ese encuentro, no encuentro, sino en ese interrogatorio de Pilato a Jesús. Y ahí pues la imagen de lo que los artistas
logran captar, logran imaginar, plasmar de acuerdo al relato del Evangelio. Vamos entonces a disponer nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, con toda nuestra vida para acoger en la escucha esta palabra del Señor. Que el gran gestor de toda oración, de todo encuentro con el Señor a través de su palabra, el Espíritu Santo, venga en nuestro auxilio para este momento de oración en torno a la palabra. El Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos inspira en su lectura y asimilación a nuestra vida, si lo invocamos y acogemos. Oh Espíritu Santo, ven, dispón nuestra mente, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, para que la palabra que en esta solemnidad de Cristo Rey nos ofreces haga posible que nuestras vidas de verdad lleguen a ser esas vidas que reconocen en Cristo al Señor, al Rey, a quien, el único que merece ser seguido con totalidad. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva nuestras vidas. Nos vamos entonces a disponer ahora para acoger esta palabra que seguramente hemos escuchado varias veces, pero que en cada momento de nuestra historia, de nuestra vida, tiene algo nuevo para revelarnos, para impregnarnos. Que esta escucha hecha desde la invocación al Espíritu Santo que el Padre Nacho nos acaba de realizar, nos ayude para que todo nuestro ser sea santificado por esa palabra del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para la asimilación de este texto, en el cual vamos a tratar de reconstruir el relato que acabamos de escuchar, y lo vamos a hacer de una manera más bien pues guiada. Vamos a visualizar una vez más el relato. Voy a dejar unos segundos para que dejemos pasar en nuestra mente allá lo que acabamos de escuchar.
Bueno, tenemos visualizado el texto. Yo voy a ir haciendo algunas preguntas para que, siguiendo el texto, lo vamos comprendiendo e irán respondiendo. Ténganlo allí visualizado porque, a ver, comencemos. Se trata de dos personajes, Pilato y Jesús. Pilato representando al poder imperial, a Roma. Jesús entregado a Pilato por sus paisanos, por los judíos. Y entonces Pilato le hace la pregunta. ¿Quién quiere leer esa primera pregunta de Pilato? Puede abrir su micrófono y decir. ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces, esa pregunta se la hace el que está representando al César, al rey de Roma, a la suprema autoridad del imperio. Y por supuesto, Jesús le contesta con otra pregunta. ¿Cuál es? ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Bien. Entonces, esa pregunta tiene una profundidad muy grande porque Jesús quiere develar, sacar a la luz cómo Pilato no lo está reconociendo como rey, porque si lo reconociera como rey estaría traicionando a su jefe, a su César, a la suprema autoridad del imperio. Entonces, evidentemente que sale a la luz y por eso Pilato le replica. ¿Acaso soy yo judío, tu gente y los sumos sacerdotes le han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Exacto. Entonces, ahí Pilato comienza a querer imponer su autoridad, declarando a Jesús que es el reo, se lo han entregado, lo está acusando. Y eso que dicen que es el rey de los judíos. Por eso esa pregunta con la que ¿qué has hecho? ¿No? Para que yo esté juzgándote. Bien. Entonces la respuesta de Jesús, la contestación de Jesús, la escuchamos, a ver. Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Muy bien. Entonces desentrañemos el núcleo de esta contestación de Jesús. Habla de un reino que no es de aquí. Y pone el ejemplo de los reinos temporales, de los reinos de los que tienen pues experiencia todo el mundo, ¿no? Un reino donde la guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Es decir, un reino de poder, de dominación. Y de dominación y hasta de muerte.
porque por el poder, por defender el poder, se llega hasta privar la muerte de los que osen, de los que intenten arrebatar el poder de otro. Entonces, Jesús diferencia claramente su reino de los reinos de este mundo. Y por lo tanto, Pilato se responde a sí mismo a la pregunta que él había hecho al comienzo. ¿Qué es lo que le dice entonces Pilato? Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Y se lo hace como pregunta, de tal manera que Jesús, al contestarle, inmediatamente va a acogerse a lo que Pilato acaba de decir. Retoma las palabras de Pilato. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz. Muy bien. Entonces, aquí Jesús cambia lo de la guardia, cambia lo del poder, cambia lo de la dominación por la verdad. Y él se constituye en el testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces eso nos recordará lo que también en el Evangelio de San Juan está en boca de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, que este sea nuestra asimilación del texto. Bueno, para nuestra meditación, ya es, ¿qué me dice a través de este texto del Evangelio de San Juan? Recordemos, este relato es el trozo del Evangelio que será proclamado el próximo domingo en la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. ¿Y qué nos dice a nosotros a través de este texto? Entonces, repasemos. Nosotros, cuando invocamos a Jesús, ¿para qué lo hacemos? Muchas veces podemos caer en la tentación de pedirle a Él que manifieste poder. Y de pronto nos olvidamos que la verdad que Él manifestó es el amor. Entonces viene una primera acogida de todo este texto. Acudir a ese nuestro Rey, acudir a Jesús para implorar de Él el amor, para reconocer que Él no quiere dominarnos, sino amarnos. Y por eso, humanamente e históricamente, no se impone como un rey. La corona de espinas, que se la colocan como burla, como insulto, está manifestando que Él se deja espinar el amor a los demás. Se deja maltratar por amor a los demás, por amor a todos los seres humanos.
En fin, estas puntadas para la meditación de lo que nos dice el texto, de lo que nos quiere decir el Señor, se integre a toda nuestra vida interior, a toda nuestra vida espiritual, a toda nuestra historia, para que cada uno pueda reconocer allá en el fondo de su corazón, de su espíritu, lo que el Señor quiere decirle para su propia vida. Ahora sí, manifestarle a Él con nuestras palabras. ¿Qué le respondemos? ¿Qué le manifestamos a lo que Él nos quiere decir? Hagamos entonces ese ejercicio de diálogo con Dios nuestro Señor, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y que seamos capaces de traspasar como la frontera de la reflexión, que muchas veces en nuestra oración nos quedamos solamente en reflexión, pero no alcanzamos a reconocer a Dios como nuestro interlocutor, como el tú que se manifiesta a nosotros o a quien nosotros nos manifestamos. Podemos entonces dirigirnos a Él desde el fondo de nuestro espíritu. Señor Jesús, ¿cuántas veces podemos estar cayendo en la tentación de considerarte solamente como una idea o como un soberano lejano a nosotros? Ayúdanos con tu espíritu para que te reconozcamos como una presencia que actúa en nosotros, que a través de los acontecimientos que se dan en medio de las decisiones humanas, de los pecados, de los errores, de los aciertos, de los amores, de los valores de las personas que nos acompañan, que podamos reconocer tu soberanía del amor. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no queramos imponer nuestro poder, no queramos dominar, sino servir, como tú lo hiciste, como lo hiciste allá cuando dos de tus discípulos, o cuando tus discípulos discutían de quién iba a ser el primero entre ellos, el que los iba a prácticamente a coordinar o a dominar o a quien tenían que obedecer. Y tú les dijiste que el primero debía hacerse último, servidor de todos. Ayúdanos, Señor, para que podamos vibrar desde el fondo de nuestro corazón con tu presencia, no con tus ideas, como una idea de la historia que ha llegado a nosotros, sino que te manifiestes, que te reconozcamos y tengamos ese don de tu espíritu de reconocerte como una persona presente y actuante en medio de nosotros. Oh Señor, en medio de tantos señoríos, en medio de tantos reinados,
que atraen en medio de tantos ídolos que hoy se nos presentan. Gracias, Señor, por permitirnos conocer la verdad y en la verdad saber que solo tú eres el único que merece ser Señor, nuestro Señor, nuestro Rey. Oh Señor, con el poder de tu Espíritu, haz que sepamos ser parte de ese reino que tú quieres instaurar donde nos encontremos. Haznos, Señor, instrumentos de tu reino, donde estemos, para que en verdad alcancemos plenitud de vida, alcancemos auténtica salvación. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Este momento de contemplación. Veamos esa pregunta que he colocado allí. ¿Cómo reina Él en nosotros? Pero no podemos responder por los demás. Es para que cada uno nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo queremos, cómo dejamos que Jesús reine en cada uno de nosotros? Descubrir al Señor Jesús en nuestra propia vida, en mi vida, en mi historia, y también en la vida e historia de las demás personas. Porque es muy diferente la vida de un ser humano que se ha dejado impregnar del amor de Jesús, del amor de Cristo Rey. Sabemos que esa manifestación, esa declaración de Jesucristo Rey del universo, no es para que Él imponga a látigo o con las armas o con los relámpagos y todo el poder de la naturaleza, que se imponga, que castigue. No, es al contrario. Como el corazón de nuestro Rey que palpita por nosotros y que se abre para acogernos a Él. Cuando acogemos a Jesús en nuestra vida, es Jesús el que nos está acogiendo en su corazón. Esa es la contemplación que debemos alimentar, de la que debemos nutrir cada instante de nuestra vida. Y en este momento, para que no sea estéril este recorrido que hemos hecho, para que nuestra vida tenga un paso en esa conversión, en esa renovación ante la omisión que hemos podido descubrir de que no hemos reconocido suficientemente la presencia del amor de Dios en nosotros. ¿Qué compromiso hacemos? O ante la tentación de instrumentalizar a Dios para que castigue a otros, para que domine a los malvados, a los que hacen daño,
Muchas veces podemos pensar en ese Dios castigador para los demás, para nuestros enemigos, para los que nos hacen daño. Y nos olvidamos de pedir que esas personas logren reconocer el amor de Dios por ellas. Cuando una persona reconoce ser amada por Dios, pues agacha la cabeza. Y al reconocer el amor soberano de Dios, es decir, el reino de Dios que llega a nosotros, al reconocer eso, pues sencillamente nuestro gesto es sabernos inclinar, sabernos prosternar, sabernos arrodillar. ¿Cuántas veces realmente hemos estado dispuestos a decirle al Señor que quiero prosternarme, hincarme a sus pies para reconocer mi soberbia, mi orgullo, mis insolencias, en fin. Esa fecundidad de la palabra que hemos escuchado, que hemos asimilado, que hemos meditado, con la que hemos orado, donde esas palabras que resuenan en el silencio, pero que son escuchadas por Dios, se conviertan en fortaleza para cada uno de los momentos que tengamos que vivir y vibrar. Dispongámonos entonces para nuestra oración de finalización y bendición. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado hoy de enriquecernos con tu palabra, de clarificar la verdad de nuestra realización plena solo en ti. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por llamarnos a ser parte de tu gran proyecto de instauración de tu reino entre nosotros. Gracias, Señor, por darnos el coraje, la fortaleza necesaria para dejar de lado tantos señores, tantos reyes, tantos poderes que nos atraen y centrarnos solo en esa verdad fundamental que nos realizará plenamente, el que solo tú eres Rey, solo tú eres nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Y Espíritu Santo. Amén. les acompañe siempre. Amén. Amén. Buen descanso para todos. Gracias, Padre. Y entonces, antes de que nos vayamos, recordemos que prácticamente con todas las personas que están en este momento ya he hablado para nuestro encuentro el próximo domingo. Fabián, pues creo que se tuvo que salir, tal vez la conexión no le funcionó, pero nuestra idea es que el domingo a las 9:30 nos comencemos a encontrar allá en la casa que sale en Gachancipá, y el padre Nachito nos acogerá a las 10 antes de irse para la Santa Misa en San Martín, y nosotros tendremos nuestra reunión ahí para luego participar en la Eucaristía a las 12 del día, y terminada la Eucaristía nos volvemos a reunir para compartir el almuercito que allá
va a ser preparado. ¿Cierto, Muchas Padre? gracias. Bienvenidos y con gran ilusión aquí los estamos esperando. Sí. A varios ya les he mandado los links de los cantos, porque ya están grabados y todos ya se los mando en un ratico, Padre Nachito. También. Listo. Todos los cantos para que a ver cómo Listo. nos va ese día. Sí. Bueno, Entonces ahora sí, hasta el buenas domingo noches. que nos podamos encontrar con todos. Muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Muchas Bendiciones gracias. para todos.